Tahuantinsuyo. Buenas, en esta oportunidad me toca hablar sobre el origen del Tahuantinsuyo. Surgió en la región de los Andes peruanos entre los siglos XV y XVI como consecuencia de la expansión del Curacas del Cusco, ya siendo la segunda etapa histórica y que tuvo el mayor apogeo de la civilización incaica. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? Tahuantinsuyo es una palabra proveniente del quechua o lenguaje originario de los Andes, y nace de la función de dos términos, Tahua, que significa cuatro, y Suyo, que significa región. El nombre hacía referencia principalmente a las 4 regiones en las que se encontraba dividido el imperio incaico. Leyendas que contaban el Tahuantinsuyo. 2 leyendas son las que narraban el nacimiento de la civilización. La primera, la que decía que el dios Sol había hecho nacer el agua Titicaca en sus 2 primeros fundadores como Manco Cápac y Mama Ocllo, recogida por el cronista Inca Garcilaso de la Vega. La segunda, que fue Manco Cápac, junto a sus hermanos Ayar, y a todo esto habían territorios que abarcaron los suyos, el Collasuyo, el Contisuyo, el Chinchaysuyo y el Antisuyo. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre el desarrollo del Tahuantinsuyo. La economía. Las actividades económicas de subsistencia más importantes del Tahuantinsuyo fueron la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía. Todas ellas estaban reguladas por el poderoso Estado Inca en virtud de los lazos de correspondencia mutua y de retribución. En lo social, la organización social está dividida en 2 clases, la clase dominante y la clase dominada. En la clase dominante encontrábamos a la realeza, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. A la nobleza, en la realeza encontrábamos al Inca, que era el hijo del Sol, la Colla, la esposa principal del Inca, el Auqui, el príncipe heredero. En la nobleza de sangre encontrábamos a la Ñusta, que era la hija soltera, la Paya, que era la hija casada, el Inga, el hijo casado, y la Pijuy, que era la esposa secundaria. La nobleza de privilegio eran los que habían alcanzado la distinción a través de sus servicios, como los sacerdotes, los aicas y los guerreros. En la clase dominada encontrábamos a los jatacunas. Los jatacunan eran los habitantes del imperio y pertenecientes de un ayu. Los mitincuna eran los colonos incaicos. Los yanaconas eran los perpetuos del Inca, los servidores del Inca y del imperio, mientras los piñas eran en general los opositores, los prisioneros de guerra y los rebeldes del Tahuantinsuyo. En lo político, el autor de la ley era el Inca, quien tenía la suprema función de perdonar. Lo promulgaba a través de su consejo imperial, no sin antes de haberse asesorado por sus amautas. El derecho incaico no fue igual para todos, sino que reconoció divisiones horizontales, que eran las costumbres regionales, y las verticales, que eran las clases sociales. Dentro de las clases sociales se tuvo en cuenta el sexo y la edad, también el cargo si no lo había. La cultura inca fue una civilización muy avanzada que estuvo liderada por 13 incas, encargados de gobernar a un pueblo dividido en clases sociales. El quechua era el idioma oficial y su dios principal era el sol. La ciencia. Los incas alcanzaron la ciencia porque lograron la verdad mediante su conocimiento exacto y razonando de las cosas. Vale decir que por sus métodos propios. La ciencia que se cultivaron en el imperio, mayormente en la Yachayhusi y algunas en el Ayahusi. La filosofía. En mano de los amautas, que eran los filósofos, la filosofía quechua giró en torno a las divinidades, al universo, la vida o la cosmología. El dios arcaico creador del cosmo era Huaricocha.
Para hacer el universo solo empleó 3 elementos: el agua, el fuego y la tierra. El primero y el segundo son los elementos que usaron la deidad como castigo, y la tierra era en cambio el origen de la vida. Dividían el mundo en 3 partes: Hanam-Pacha, Urim-Pacha y Uqui-Pacha. La astronomía. El estudio del cielo o Hanam-Pacha estuvo a cargo de los filósofos astrólogos y de los astrólogos de los movimientos, los cuales fueron conocidos como Pachak o Nanchak, que fue como conocieron las constelaciones, dándole el perfil mitológico. En el cielo supieron descubrir al sol o al indio, o a la luna, que era la quilla, y también al Venus, que era un hombre sin huesos nombrado Chasca, y la multitud de estrellas conocidas con el nombre de Koyur. De los fenómenos celestiales conocieron al rayo o Iyapa, al arco iris o también conocida como el Cuichi, la luz llamada como el Acachinchay, y si estaban quietos eran los Cuchichinchay. La geografía. Así como los incas creyeron que el Cusco era el centro de la tierra, ahí su nombre nació del montón de piedra o el ombligo. Asimismo, de ese modo se valieron de la capital para dividir la superficie terrestre en 4 partes: el Chinchaysuyo, el Coyaysuyo, el Antisuyo, el Continsuyo. La palabra Tahuantinsuyo equivale a 4 partes del mundo. Los incas llamaron a las tierras andinas de muchas diversas maneras. A la sierra la conocieron en 4 altitudes: Quechua, Suni, Puna y Jalca. A las otras denominaron como Yunga o Tierra Baja. La medicina. La historia era utilizada por los quipus, los amautas y los quipucamayoc. De esta manera supieron guardar memoria de los Capacuna o lista de los incas, del gobierno en particular, de cada uno de ellos, o también de sus mandatos o prohibiciones de sus guerras y también de las victorias. La medicina. Se denominó Hampi, nombrándose el médico Hampi Camayoc, y también Camasca Oscacoyac. El médico era el que actuaba para sanar a los enfermos, conociéndose a este hecho como el Ayiyachini. Al aliviar al enfermo era conocido como el Quespicuni, y el salvar de morir era conocido como el Causaricuni. Cuando el paciente quedaba fuera de peligro, lo reconocían como el Quispichisca. El curarse sin médico alguno era conocido como el Aliyacuni. Lo importante era hallar el Ayiyay, o salud perdida, para prolongar el Causaininchik, o la duración, que era la duración de vivir, es decir, que es la vida. Bueno, ahora le paso con mi compañera para que les explique sobre la conquista del Tahuantinsuyo y la caída del Tahuantinsuyo. La conquista del Tahuantinsuyo. La conquista del Tahuantinsuyo o el Gran Imperio Inca surgió con la llegada de Francisco Pizarro, quien dio inicio a grandes transformaciones. Los socios de la conquista fueron Francisco Pizarro, Hernando de Luque y Diego Almagro, pero el más importante fue Edgar Espinosa, quien fue un banquero de Panamá quien financió económicamente la gran conquista que iba a iniciar. Los viajes de la conquista. El primer viaje fue en 1524, donde llegaron bordeando las costas hasta puertos desconocidos, que llamaron Puerto Piñas y Puerto del Hambre. Después de una serie de conflictos y adversidades como la falta de víveres, continuaron el viaje, llegando a un pueblo
de indígenas, donde surgieron una batalla, donde Francisco Pizarro llegó a quemar el pueblo llamándolo el pueblo quemado. Debido a la insalubridad que había en el pueblo de los indígenas, Pizarro decidió regresar al norte y Almagro decidió quedarse, donde volvió a surgir el conflicto y quedó dañado del ojo a causa de una flecha. El segundo viaje, en 1526, donde después de llegar al río San Juan, Almagro decidió regresar hacia Panamá y Francisco Pizarro decidió continuar hacia el sur. Ante la queja de los soldados, el gobernador envió una solicitud ante el capitán Tafur, solicitando que los regresen. Tafur los encontró en la isla del Gallo, donde dijo una gran pregunta: ¿quieren regresar a Panamá y seguir siendo pobres o continuar hacia el Perú y ser ricos? Donde solamente 13 decidieron continuar. Es ahí donde surge la capitulación de Toledo, un documento que aprobaría esa conquista. El tercer viaje, 1531 a 1532, Francisco Pizarro decidió reclutar principalmente a sus familiares, a quienes fue a buscar hasta su pueblo natal. En 1531 salieron de Panamá, donde llegaron a las Islas Puna, donde tuvieron una estadía de 2 días pacíficamente, pero surgió un conflicto con los isleños, al no notar muestras de reciprocidad. En ese instante se enteró que había un gran conflicto entre Huáscar y Atahualpa. La marcha de Piura a Cajamarca. Pizarro partió en 1532, llegando un 15 de noviembre a Cajamarca, donde esa misma noche invitarían a Atahualpa a cenar para poder capturarlo, a lo cual Atahualpa no aceptó, más bien quedó acordado asistir el día siguiente. La caída del gran imperio del Tahuantinsuyo. La gran pregunta que nos llegamos a hacer es cómo 150-180 españoles llegaron a conquistar una gran ciudad que es el Tahuantinsuyo, donde hay de 12 a 16 millones de personas. El gran conflicto que había entre Huáscar y Atahualpa hizo que el gran imperio caiga, ya que Atahualpa fue el vencedor, pero no logró disfrutar de su victoria, ya que fue capturado por Francisco Pizarro. La muerte de Atahualpa. Atahualpa ofreció oro y plata con tal de formar una alianza con los españoles, lo cual fue entendida como una manera de salvar su deuda. Finalmente, Atahualpa fue ejecutado el 26 de julio de 1533, dando justificación a su asesinato de Atahualpa con el asesinato de su hermano Huáscar. Muchos cronistas afirman que Atahualpa fue ahorcado con una soga o decapitado. Las consecuencias de la conquista, en especial, fueron las diversas enfermedades que surgieron como el tifus, la sarampión, la fiebre amarilla, la viruela, la peste bubónica, entre otros. Asimismo surgió la explotación indígena, lo cual conllevó a que sus superiores sean los únicos que tenían poder, quienes eran los españoles, y los indígenas solo estaban sometidos a cumplir sus órdenes.